Recording in progress. Muy buenos días y bienvenidos al primer seminario Roberto Ortega del año. El día de hoy contamos con la participación de la doctora Laura Oropesa Ramos, que nos hablará sobre la detección de patógenos en cualquier lugar usando microfluídica de gotas. La doctora Laura Oropesa es ingeniera mecánica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, realizó estudios de doctorado en la Universidad de California, Santa Bárbara, en el área de micro y nanotecnología y es pionera en el desarrollo de esa tecnología en México. Actualmente es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, donde dirige el laboratorio de microsistemas BioMEMS y Lab on a Chip, en el cual se desarrollan proyectos alrededor de plataformas portátiles para la detección de patógenos que puedan emplearse en zonas que no cuenten con infraestructura hospitalaria, así como de dispositivos Carbon MEMS que pueden reemplazar al silicio en ciertas aplicaciones como las electroquímicas, biosensado, baterías, etc. A lo largo de su trayectoria siempre ha luchado por construir un mundo más incluyente, en particular para hacer de la ciencia y las ingenierías campos más igualitarios y libres de violencia. Y bueno, agradezco a la doctora Laura por haber aceptado darnos esta plática y sin más preámbulos le doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a todos por invitarme. Siempre es un gusto estar en el ICAT y un honor ser el primer seminario del año. Voy a compartir mi pantalla. Extrañé ir, la verdad, porque me gusta mucho el ICAT. ¿No? Siempre me han tratado muy bien ahí. Me dicen cuando ya se vea, por favor. Ya se ve. Aquí me dice que mi reunión terminará en 10 minutos. Ajá. No se puede. ¿Continúo? Sí. Bueno, pues voy a comenzar. Si tienen alguna duda, pueden interrumpir si quieren, no hay problema. Lo que vengo a platicarles hoy es sobre es un poco lo que hemos estado haciendo como grupo entre Facultad de Química, Facultad de Ingeniería, a la cual pertenezco yo, y el Instituto de Ingeniería, y también ha participado el ICAT también con el doctor Nasser Qureshi. Y también el Politécnico, con la doctora Eva Ramón, y en el IMSS, estas entidades han participado en diferentes momentos, pero es como un poco lo que hemos estado desarrollando alrededor de esta idea mía de detectar patógenos y utilizando microfluídica de microgotas. Entonces, estas diferentes instituciones que mencioné van a aparecer nombradas como una idea de pues contarles la historia, el cuento y de cómo hemos estado haciendo estos esfuerzos locales y qué es lo que faltaría por hacer. Ahí está. Entonces, ¿qué es la microfluídica? Bueno, según Whiteside, por la definición que él estableció en este artículo, es que pues, es el estudio de los fluidos a escalas submilimétricas, y los que nos dedicamos a ella, pues hemos estado desarrollando tecnología para manipular pequeñas cantidades de volúmenes de fluidos utilizando pues, microcanales de sección transversal rectangular principalmente. Y la idea de esta tecnología es que permitir la miniaturización de diferentes procesos que ocurren en un laboratorio biológico, biomédico o bioquímico convencional en un pequeño espacio. No, esa es la única aplicación de la microfluídica, ha sido pues un boom desde su incorporación a la microtecnología. Pero bueno, esta es una de las tantas tendencias se llaman lab on a chip, los procesos de laboratorio en un chip. Y este pequeño espacio puede ser una tarjeta tipo del Metrobús o un portaobjetos. Entonces, en estos años también hemos desarrollado material de divulgación y quiero compartirles que es un poco la introducción a lo que les voy a hablar. Y también para que nos sigan en redes sociales, es un esfuerzo que hicimos que se cortó un poco por la pandemia y que esperamos retomar, pero pues también hay material ahí para que lo usen ustedes con los estudiantes o los estudiantes o en docencia. Entonces les voy a poner un video, espero a los investigadores avanzados que no se aburran. Microfascinantes. ¿Se escucha bien? Microplomería.
Laboratorio en Sí, miniatura. sí se Hola escucha. amigos, esperamos que estén muy bien. ¿Alguna vez les ha pasado que se enferman y el médico los envía a un laboratorio? Donde les sacan unos tubitos de sangre para analizarla y así saber cómo curarlos. Es incómodo que nos saquen sangre y además, algunas pruebas son caras porque requieren instrumentos y sustancias químicas especiales para hacerlas. Esto está cambiando con el desarrollo de mini laboratorios que funcionan con unas cuantas gotas de sangre. Con muestras líquidas tan pequeñas, entramos en los terrenos de la microfluídica, es decir, del estudio de fluidos en movimiento a través de canales muy estrechos, de menos de 1 milímetro de ancho. ¿Por qué no llamamos a Microbito para que nos lo explique? ¡Microbito! ¡Hola a todos! ¿Qué haremos esta vez? Queremos construir un laboratorio en miniatura. Pero primero, ¿nos puedes contar cómo se mueven los fluidos en los canales del micromundo? Los fluidos están hechos de partículas que pueden moverse con cierta facilidad. Podemos imaginar estas partículas como niños que salen al recreo, corriendo en todas direcciones, unos más rápido que otros. Pero un fluido circulando en un microcanal se comporta como si los niños, antes de llegar al patio, tuvieran que atravesar un largo y estrecho pasillo, donde solo caben uno o dos de ellos, sin poderse rebasar. Con fluidos también portados. Se pueden poner dos fluidos a circular en un mismo canal, separarlos o combinarlos. Esto es muy importante en los laboratorios de análisis clínicos. Gracias a la microfluídica, los laboratorios en miniatura apenas necesitan unas gotitas de sangre para poder hacer varios estudios a la vez. ¡Increíble! Bueno, ay, ya lo quité. Sigue un cochito, pero ya es de unos talleres que hicimos que presentamos en algunos pilares de la Ciudad de México. Y bueno, pues le hice un poco la idea, hacer estos laboratorios clínicos en miniatura. Ahorita les voy a platicar algunas ventajas, pero bueno, aquí están nuestras redes. El material, el proyecto se quedó truncado un poco en el 2019, pero ahí dejamos un repositorio permanente digital para que todo el mundo pueda acceder a él. No sé por qué hice esto. Ay, no, ya no. Entonces, bueno, como mencionaron, hay por ahí algunos errores gráficos, a ver si alguien me pescó, pero básicamente esta posibilidad de que por las dimensiones los átomos o las moléculas de los fluidos se acomoden de manera ordenada, pues se refleja en un número de Reynolds muy bajo, ¿no? Es decir, el fluido generalmente es laminar, porque pues en toda a micro y nano escalas, pues vemos que las fuerzas de superficie dominan sobre las fuerzas volumétricas, entonces eso hace que el número de Reynolds sea muy bajo. Aquí Ross no puse las definiciones, pero sería la densidad, la velocidad, esta sería el diámetro, la longitud característica de un canal, y esta es la viscosidad dinámica, ¿no? Entonces, pues por las dimensiones, eso hace que tengamos un flujo siempre ordenado, o generalmente ordenado, y eso nos permite tener dentro de los microcanales pues reacciones que son predecibles, más o menos controladas. Tienen las ventajas de que se pueden tener altas relaciones de volumen, superficie-volumen, por lo que acabo de explicar. Se tiene una transferencia de calor muy rápida, sin embargo la transferencia de masa es típicamente regulada por difusión. Entonces eso hace que si nosotros queremos mezclar dos líquidos, por ejemplo, ¿no? El rojo y el azul, como se ve en el video, pues la mezcla es muy lenta. Entonces, para pues, hacer las reacciones químicas se necesitan muchos procesos de mezclado, y ese mezclado se hace pues, lento o difícil, y además pues, eso produce que se tengan reacciones con una alta dispersión. ¿Cuál sería la alternativa o una de las alternativas que se tienen es utilizar justamente microfluídica de microgotas dentro de estos canales? Estos canales que ven aquí son como de 100 micrómetros de diámetro, como un ancho, como el ancho de un cabello,
humano, más o menos. Este es un video del doctor Luis Holguín de Facultad de Química que me prestó, donde se ve qué ocurre dentro de los canales cuando inyectamos fluidos invisibles. Entonces aquí va a entrar, pues, digamos, agua o la fase acuosa, y en estos canales va a intersecar la fase oleosa, que es pues una mezcla de aceites con surfactantes. Y pues esto lo que genera es justamente microgotas. Entonces la fase oleosa es cortada o seccionada por la fase oleosa, y eso nos permite compartimentar lo que sea que se transporte dentro de estos pequeños canales. Y entonces, pues esta es una comparación, ¿no?, de una mezcla AB de dos fluidos, en este caso el fluido rojo y el fluido morado, contra lo que ocurre con estos fluidos en microfluídica de microgotas. Entonces aquí, se acuerdan, tenemos una alta dispersión en un microcanal. Los microcanales también se pueden utilizar como pequeños reactores miniaturizados y tienen muchísimas aplicaciones. Sin embargo, para algunas de ellas o algunos ensayos, pues esta alta dispersión no es útil. Y entonces, pues lo que tenemos son la alternativa de utilizar microgotas. Entonces, en la formación de estas microgotas, dentro de las microgotas se tiene un mezclado más rápido. Se consideran justamente por eso monodispersas. Se puede controlar el tamaño de la gota, y entonces, pues eso nos presenta muchas ventajas que voy a mencionar más adelante. Entonces, algunas de las otras motivaciones para implementar bioensayos en la comparación de lo que ocurre Recording in progress. en un microcanal, en donde hay una alta dispersión, justamente porque no hay mezcla, porque para haber mezcla, como ustedes saben, se necesita generar turbulencia. Creo que eso no lo mencioné anteriormente, como cuando mezclas, pones leche a tu café, pues tienes que agitar con la cucharita para que se mezcle. Al haber números de reinos bajos siempre por la escala, pues esta mezcla no se genera, al menos no de manera fácil, y generalmente se tiene esta dispersión. Alternativamente está esta idea de generar microfluídica de microgotas con esta emulsión o esta interacción entre una fase acuosa y, como estas dos, por ejemplo, diferentes fluidos, pero en fase acuosa con un aceite. En esta plática no incluí formas de generar microgotas, pero hay diferentes formas, también hay muchos reviews alrededor de eso, formas pasivas y formas activas, pero la idea es que dentro de estas microgotas se puede controlar el tamaño, y lo más interesante es que se consideran monodispersas, y adentro se ha visto que se hace un mezclado rápido. Entonces, pues justo pueden funcionar como bioreactores. Dentro de cada microgota puede ser un pequeño bioreactor aún más miniaturizado que un microcanal. Así como en el microcanal, pues podrían caber microlitros de volumen de sustancias, en las microgotas, dependiendo de su tamaño, se pueden utilizar o emplear nano o hasta picolitros. Y adentro de ellas se pueden hacer ensayos de amplificación genética o expresión de proteínas, análisis enzimáticos, crecimientos celulares o multicelulares, entre muchas otras aplicaciones. Como ya mencioné, pues se tienen muy pequeños volúmenes de reacción. Entonces ya son videos del laboratorio, donde aquí se generan esta intersección, se van generando las gotas, y también se pueden almacenar. Y eso también permite un alto ordenamiento y separación y acomodamiento de las gotas. Las gotas son fantásticas porque se pueden almacenar, incubar, inyectar, sacar, volver a inyectar en otros chips. Por supuesto que se necesita un diseño como el que voy a presentar un poco más adelante, de las relaciones químicas adecuadas, pero esto es posible. Y además se pueden automatizar los procesos, la adquisición y el análisis de las señales. Entonces, estas características han permitido que la microfluídica de microgotas sustituya, por ejemplo, a los robots pipeteadores que se utilizan en la industria farmacéutica, que son muy caros, en el orden de millones de pesos,
Y la microfluídica de gotas pues ha permitido transferir estos procesos químicos y biológicos a tamaños y velocidades que son inimaginables en laboratorios convencionales. Por supuesto que esto ahora necesitamos saber pues qué pasa dentro de las gotas, ¿no? Hay muchísimos artículos sobre gotas y sobre microfluídica y microgotas en particular, y ya está transicionando, digamos, del estado de pruebas de concepto a aplicaciones en el mundo real. Y por supuesto que para que eso ocurra es indispensable pues implementar diferentes métodos de interrogación de lo que ocurre dentro de estas gotitas, que pueden ser ópticos, eléctricos, espectroscopia de masas o resonancia magnética nuclear también se ha utilizado. Entonces, en ese sentido hemos estado trabajando desde el 2014. Aquí es donde creo que se cortó el nombre, pero aquí abajo aparece el doctor Nasser, y también con el doctor Luis Holguín de Facultad de Química, en buscar formas de interrogar estas gotas, y entonces implementamos este sistema de lendocencia fluorescida con láser para analizar cuantitativamente el contenido de cada gota. Entonces, básicamente, pues, los bioensayos se pueden diseñar para que la reacción que estamos buscando florezca, podamos inducir esa fluorescencia y también podamos detectarla. Y entonces, pues hemos estado trabajando en eso, ¿no? Cada una de estas escalones, pues es el paso de una gota que florece. Tenemos por ahí ese artículo. Y también pues se pueden diseñar, junto con los colegas de química, pues que el ensayo enzimático se puede diseñar de tal forma que se pueda hacer un seguimiento de la cinética de la reacción, que también se ha reportado que a esas escalas puede ocurrir más rápido, entonces se pueden hacer ensayos a una mayor velocidad que pues como se hacen actualmente en vasos Petri o en cristalizadores tamaño macro. Y bueno, en el 2014 también fue un parteaguas porque inauguramos el laboratorio de la Facultad de Ingeniería, en donde tenemos este sistema de fotolitografía sin máscaras que nos permite diseñar patrones sin necesidad de las máscaras físicas que son costosas. Básicamente lo que tiene es como si tuvieran un proyector conectado con un microscopio y entonces hacen el diseño de su circuito. En este caso estamos hablando de circuitos microfluídicos en un CAD, y ese diseño se proyecta sobre un substrato, una resina fotosensible, y podemos transferir los patrones microestructurados. Pues hemos podido hacer líneas desde 1.25 micrómetros en adelante. Entonces no es lo más pequeño que se puede hacer, sobre todo comparado con pues máquinas a nivel industrial, pero para las aplicaciones de microfluídica funciona bastante bien. Eso nos ha permitido desarrollar diferentes procedimientos para incorporar pues tanto electrodos bidimensionales, tridimensionales de oro, plata y de carbono con una tecnología Carbon MEMS, de lo que les platiqué el año pasado en algún seminario por ahí. Como se ve aquí, ¿no? Una capa, por ejemplo, el portaobjetos con un circuito y encima incorporar una capa con la parte microfluídica. Esto nos permite manipular gotas, biopartículas, células y justamente hacer estos ensayos de microfluídica y microgotas para detección de patógenos. También luego tuve un estudiante, Eric Morales, que diseñó un sistema, una plataforma para separar gotas o para hacer sorting, que se utiliza mucho también en biología. Entonces, pues consistía en una etapa de generación de microgotas, luego la detección de esas gotas por fluorescencia inducida por láser, y luego, bueno, hemos también trabajado en otros fenómenos que se llaman de electroforesis, fuerzas de electroforesis que se generan a partir de un campo eléctrico no uniforme como el del lado derecho. Entonces, si tenemos un campo eléctrico uniforme y tenemos una partícula, por ejemplo, una gota o una célula, pues las fuerzas se cancelan. Cuando ponemos un campo eléctrico o aplicamos un campo eléctrico no uniforme, simplemente poniendo electrodos no simétricos, entonces generamos una fuerza neta que puede empujar o jalar la partícula dependiendo de las condiciones. Y esto es interesante
para muchas aplicaciones. En esta en particular la hemos utilizado para separar gotas y poder diferenciar las que florecen de las que no florecen. Entonces, por ejemplo, aquí hay un videíto. De repente van a empezar a ver cómo brilla las gotas. Estos de negros de arriba son los electrodos asimétricos. Y cuando detecta una gota fluorescente, pues el sistema electrónico automáticamente las jala para arriba. Este también es un proyecto que se quedó por mejorar. Si hay estudiantes aquí que nos escuchan y se quieren incorporar al equipo de trabajo. Entonces, después de unos años que ya empezamos a desarrollar todas estas herramientas de generación de gotas, de acomodamiento de gotas, de manipulación de gotas, surgió la necesidad, si recuerdan, esta es la diapositiva de motivaciones, una de las posibilidades de bioensayos que se pueden hacer dentro de las gotas se refiere justamente a la amplificación de ADN, que es lo que permite, o una de las tantas técnicas estándar para detectar patógenos en muestras humanas o en muestras animales o en diferentes tipos de muestras. Por ejemplo, utilizando la PCR, sí, como ahorita todos nos empapamos a partir de la pandemia, que es una de las pruebas estándar de oro para detectar, por ejemplo, los virus, en este caso de la pandemia que acabamos de pasar, pues es el SARS-CoV-2. Entonces, nosotros podemos diseñar ensayos de amplificación genética tipo PCR dentro de las gotas. Y uno de los asuntos con las PCRs es que necesita ciclos, ¿no? Necesita ciclos para hacer todos estos procesos de los que no voy a hablar a detalle. Afortunadamente anda por ahí Kenia, que es la experta, la doctora Kenia, que es la experta en estas cosas, por si alguien tiene alguna duda. Pero pues se necesitan hacer ciclos para poder desnaturalizar las cadenas de ADN y replicarlas y poder medir o identificar cuál es el patógeno que está afectando o si hay o no hay presencia de un patógeno en particular. Y bueno, la PCR es el estándar de oro de la gran mayoría de los laboratorios en el mundo. Y también hay una tendencia ahora a hacer digital PCR o PCR digital, que consiste en particionar una muestra de paciente, la muestra está oronasofaringea o de saliva o de cualquier tipo de muestra, particionarla o subdividirla en muchas reacciones de PCR individuales. Algunas partes de estas reacciones contienen la molécula objetivo, mientras que otras no. Entonces ya, pues cuando se obtiene la molécula objetivo, pues la partición se considera positiva y la partición que no tenga la molécula objetivo se considera negativa. Y pues entonces tendremos muchas gotas vacías o muchas particiones vacías y algunas con presencia amplificada al objetivo. Ya hay dispositivos comerciales que hacen PCR digital, como Biorad, son bastante caros. Y bueno, más o menos eso sucede después de un esfuerzo de académico, de ciencia básica, ciencia aplicada, en donde se tienen como 6,000 artículos que reportan el uso de PCR digital. Entonces, nosotros en esta búsqueda de utilizar microfluídica de microgotas y estas herramientas que habíamos estado como grupo generando desde hace varios años, empezamos a pensar en involucrar una técnica que no requiriera estos ciclos como los que mencioné acá, de ciclos de temperatura, porque pues eso incrementa los costos, ¿no? Necesitamos un termociclador e implementar ese tipo de reacciones en chip que es más bidimensional es complicado. O sea, sí hay reportes de eso, pero lo veía yo complicado, lo veíamos complicado. Entonces empezamos a explorar esta otra técnica que se llama LAMP, que es Loop Mediated Isothermal Amplification, que es básicamente una técnica de biología molecular, pero que ocurre a una sola temperatura, a 63 grados centígrados. Entonces es un ensayo que ha estado creciendo en el interés para cuantificar el ADN. Y bueno, pues básicamente para utilizarlo en microfluídica de microgotas, pues se hace este diseño de biología molecular con un montón de cosas, iniciadores y las enzimas y todo lo que se necesite para hacer esa amplificación. Iría integrado, ¿se acuerdan? En la fase acuosa y después se inyecta en un dispositivo microfluídico, la fase oleosa, y entonces
lo que hace la fase oleosa es compartimentar toda esta mezcla de reacción para que ocurra el ensayo de amplificación genética. Entonces, una muestra de un paciente se puede subdividir en miles y miles de gotas. ¿Se acuerdan los videos donde decía que se generaban altas tasas de generación de gotas? Bueno, pues también podemos generar altas tasas de subdivisión o de compartimentación de una muestra de paciente. Entonces, eso es interesante porque pues podemos inyectar una muestra en un paciente, generar muchas pruebas, miles de pruebas de un solo paciente en unos cuantos segundos, incrementar la temperatura para que ocurra estos procesos de amplificación a una sola temperatura y después interrogar por medios ópticos. En particular, hay otros medios, como ya mencioné, pero nosotros optamos por utilizar métodos ópticos, interrogar si florece, quiere decir que es un resultado positivo, una prueba positiva, y si no, o no florece o tiene una fluorescencia basal muy baja, pues se considera un ensayo negativo. Y entonces, utilizar microfluídica en microgotas es muy interesante porque podemos hacer, como ya mencioné, miles de pruebas de un paciente de un jalón, digamos, en un mismo ensayo. La distribución del ADN se distribuye, digamos, en una distribución de Poisson, ya dije muchas veces distribución, en un proceso de Poisson, y pues vamos a poder utilizar estadística para determinar también el número de copias de ADN en la muestra original. En muchos de los ensayos de PCR actuales no tienen esa posibilidad. Hay diferentes tipos de PCR también, pero no todos los equipos tienen la posibilidad de decirte cuántas copias de ADN tienes en la muestra. Entonces, este es como un esquema de lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, este ensayo es muy bueno, tiene todos los positivos, todas estas eran cada gotita que se detecta fluorescente, aquí representan todos los positivos y todos donde no se detectó presencia del virus. Y entonces, si tiene una serie de registros negativos, una serie de registros negativos, y si estos están suficientemente separados, pues tenemos un ensayo con una muy alta resolución. Este sería un ensayo pues un poco más encimado de una resolución moderada, y cuando se enciman pues tenemos baja resolución. Estábamos justo estudiando y implementando estos ensayos cuando empecé una colaboración con la doctora Eva Ramón del Poli y con su estudiante Benjamín Luna, que ahora es candidato a doctor, creo que ya está por doctorarse en estos días, si no es que ya fue su examen. Él en su tesis de maestría hizo pues un análisis, estábamos interesados en ese entonces, fue antes de la pandemia, en detectar micoplasma en cultivo celular. La doctora Eva Ramón me comentaba que ella está en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico y me comentaba, perdón, que pues muchos cultivos celulares en los laboratorios están contaminados por micoplasma y que era importante pues hacer tecnología para poder tener más control en los cultivos celulares, que es una de las técnicas también pues de identificación de enfermedades que se utilizan a nivel comercial. Entonces, pues lo que hizo Benjamín, que también lo podrían invitar para que dé más detalles, él es experto en biología molecular, es utilizar pues genómica comparativa para diseñar la bioquímica de este ensayo LAMP, este ensayo isotérmico alternativo a la PCR para detectar micoplasma, y después hizo algunas de las primeras pruebas para incorporar eso en microgotas de esta forma que ya les comenté anteriormente. Y bueno, recientemente se publicó el artículo donde se diseñan toda la parte de biología molecular, pues si lo quieren consultar. Y bueno, estábamos pues generando justamente la caracterización necesaria y sistemática para poder publicarlo, este ensayo en gotas, cuando se vino la pandemia. Entonces, pues paramos el proyecto de Microfascinantes, paramos un poco este proyecto, y con este super equipo de personas que se mencionan aquí en esta diapositiva, pues empezamos a trabajar en microfluídica de gotas, pero para detección del SARS-CoV-2. La idea en el contexto de la pandemia es que, bueno, como ya les mencioné, sabemos que la PCR es esta prueba molecular
que necesita infraestructura hospitalaria, se necesita el termociclador que haga los diferentes ciclos de temperatura para que se replique la cadena de ADN, si hay presencia de ese virus, o en este caso del SARS-CoV-2, se necesitan zonas de bioseguridad, etc. Eso y los costos de los iniciadores, pues se eleva el costo de la prueba. Es una prueba que dura entre 3 y 4 horas por los ciclos de temperatura. Es muy sensible y es muy confiable. También se popularizaron, como ustedes saben, las pruebas de antígenos, que se consideran pruebas rápidas, que no necesitan infraestructura hospitalaria. Ustedes se compran su prueba en su casa y la hacen en su casa. Son relativamente baratas, son muy baratas. Son rápidas, por eso son pruebas rápidas, pero no son tan sensibles y no necesariamente son tan confiables. Muchas de ellas presentan porcentajes muy altos de falsos positivos. Es decir, tú te haces la prueba, te dice que no la tienes, y entonces te confías, vas y pues distribuyes el virus para todos lados, porque no, pues es como casi un volado a veces, ¿no? Y se necesitan pues muchas condiciones, pasar varios días de contagio y demás para que la carga viral sea suficiente y que la prueba rápida la detecte. Entonces, la idea de utilizar microfluídica de microgotas es que podamos combinar, como, no se vio bien mi animación, ¿verdad? El mejor de los dos mundos. Que podamos hacer una prueba que no requiera infraestructura hospitalaria, que sea un costo moderado o intermedio, que sea rápida, que sea muy sensible y que sea muy confiable, como la PCR. Entonces, pues esta ha sido la metodología experimental. Aquí está la doctora Kenia. Hola, Kenia. Que ha sido como la que ha encabezado y sacado adelante el último año, los últimos 2 años, ¿verdad? Ya llevas este proyecto. Fue muy difícil sacarlo en pandemia, por diferentes condiciones, incluyendo las anímicas, pero no nos hemos dado por vencidos y seguimos aquí en el camino. Pues se generan las gotas en un dispositivo microfluídico, luego se almacenan, se recolectan. Ahorita las estamos calentando por fuera en un termociclador, en un horno a 65 grados, y después toda esta distribución de gotitas se analizan en un microscopio óptico de fluorescencia, ¿no? Entonces, estas jeringas pues contienen este aceite, luego aire y luego la mezcla de reacción LAMP. Entonces se van inyectando y, como en los videos anteriores, se van generando miles de gotas. Ahorita les voy a presentar otro videito en donde, bueno, para que las gotas se generen y sean estables, con estabilidad me refiero a que no se fusionen, que estén perfectamente bien separadas y que más o menos tengan dimensiones similares. Pues nos vimos a la tarea de analizar o probar porcentajes del surfactante, que es como un jabón, que hace que no se fusionen. Entonces, por ejemplo, estas gotas no se consideran estables. Ay, no sé qué pasa con el video, pero lo voy a volver a poner. Por acá. Esta generación de gotas no se considera estable. Como ven, se están haciendo como grandes, se están fusionando. Y creo que se va a cortar. A ver si después encontramos el porcentaje de surfactante adecuado. Bueno, encontramos en muchos, Kenia y Frida Trejo, Kenia Chávez y Frida Trejo, que están en Facultad de Química también, son egresadas de Facultad de Química, encontraron este porcentaje de fase de surfactante, de tal forma que vieron qué estables son. Las gotas son prácticamente del mismo tamaño y no se fusionan y se generan pues de forma muy controlada y precisa. Entonces, estos son algunos resultados preliminares de muestras con SARS-CoV-2. Por ejemplo, todos estos ensayos, estos son gotitas que almacenamos. No se consideran positivos, no se detecta, la fluorescencia basal es muy baja, y estos se consideran ensayos donde se ven pues claramente gotitas que fluorecen y que dan una indicación de que hay presencia de SARS-CoV-2. Todas estas gotas se generan con 25 microlitros de muestra de reacción.
Este es otro ensayo en donde se hicieron diferentes concentraciones. Aquí se pueden ver cómo hay una concentración de 0 nanogramos por microlitro, 0.2, 2, 20, 200 nanogramos por microlitro, simplemente para que, pues necesitamos tener un ensayo o señales que vayan amplificando, pues de manera más o menos lineal. Este es el análisis de esos ensayos. Entonces, como pueden ver, pues este es el histograma de cada uno de esos ensayos que presenté, el análisis de las imágenes. Pues todavía tenemos algunos problemas para diferenciar. Creo que ahora ya tienen mejores resultados, pero todavía no me dio tiempo de incorporarlos y hasta la próxima semana vamos a reunir. Pero bueno, pues sí podemos diferenciar una concentración de otra, no todavía con la resolución que nos gustaría, pero sí hemos podido tener ensayos repetibles. Esta creo que es la última que mandaron, en donde pues se tiene, por ejemplo, todas estas gotas, estos miles de gotas del ensayo de SARS-CoV-2 y corresponden a una concentración de un plásmido de 10 por 10 a la menos 2 nanogramos por microlitro. Hay una diapositiva que creo que me faltó, no sé si no la puse, espérenme, ¿por qué no la puse? Bueno, donde se indicaba, bueno, cómo se veían los chips. Ahorita si no la busco, en lo que hay preguntas, sí se las voy a mostrar. Pero podemos generar tasas, una distribución de una muestra de un paciente en 1000 gotas por segundo se están generando ahorita, ¿no? Hay reportes de otros trabajos en donde han podido generar 36 kilohertz de tasas de producción, o sea, 36.000 gotas por segundo, nosotros generamos 1000 gotas por segundo. Entonces, estos son como algunos resultados preliminares. Aquí lo que nos gustaría ver, pues, es 2 franjas muy bien delimitadas. Ahorita que nos platicará si ya lo lograron, porque estaban en eso. Pero bueno, esto tiene que ver con el diseño del ensayo, con la capacidad tecnológica de medir la fluorescencia y la capacidad, digamos, del procesamiento de las señales de analizar esas mediciones. Entonces, todavía tenemos pues un largo camino que recorrer, pero estamos ahorita pues contentas y contentos de que ya probamos la idea que funciona y bueno, pues ahí están todas estas áreas de oportunidad para mejorar la detección de patógenos, porque esto se puede utilizar para SARS-CoV-2, o se puede utilizar para influenza, o para el virus incital, o para cualquier otro patógeno. Actualmente estamos colaborando con la doctora Lisette Torres del Instituto de Ingeniería para mejorar el procesamiento de imágenes, incorporando algunos algoritmos de inteligencia artificial. Todavía nos falta miniaturizar el calentamiento sin que haya evaporación. El aceite fluorinado se está evaporando a la hora de levantar la temperatura, entonces lo hemos tenido que calentar en un termociclador y no en el chip. Aquí le debía haber puesto calentamiento on chip, sin evaporación. Con chip me refiero al dispositivo microfluídico. Todavía nos falta miniaturizar y automatizar la preparación de la muestra. Tenemos avances, pero no hemos logrado terminar eso. Miniaturizar la detección óptica y hacer pues toda la integración de todas las etapas de bombeo y todas esas etapas de procesamiento en un solo sistema que sea portátil. Y bueno, pues eventualmente toda la parte del diseño industrial para que sea un aparato funcional y la validación en muestras de pacientes. Estamos utilizando también muestras de pacientes, pero todavía nos falta implementar el protocolo formal de validación y regulación en el INDRE. Ayer me metí al Web of Science y hay aproximadamente 120 artículos donde se utiliza Digital Lamp en una búsqueda muy rápida que hice. Si recuerdan, para Digital PCR o para PCR digital había como más de 6,000. Entonces, creemos que todavía hay un camino por recorrer, que todavía hay un área de oportunidad, aunque no sea lo más novedoso, pero la idea y bueno, aquí está, ¿no? Más o menos la distribución de estos artículos de Digital Lamp es, pues, que se siga trabajando desde un punto de vista tanto de la ciencia básica, por ejemplo, pues mejorar los ensayos o entender mejor qué es lo que pasa con esta técnica de LAMP, que todavía tiene muchos claroscuros que resolver.
Y también en la parte que nos toca más a las y los ingenieros físicos y en toda esta parte de la multidisciplina, micro y nanotecnólogos y tecnólogas, pues todas estas áreas son las que se deben involucrar o se necesitan involucrar en estos proyectos multidisciplinarios. Yo le digo a mis estudiantes que a veces nos da mucho miedo la multidisciplina, pero todos los dispositivos tecnológicos que realmente tienen un impacto en la vida de la gente son multidisciplinarios. Nadie me puede decir uno que solamente tenga una sola disciplina. Entonces, pues también en estos años hemos construido esta cultura de aprender a trabajar en multidisciplina con biólogas, físicas, químicos, divulgadores también, comunicadores de la ciencia, bioquímicos, biólogos moleculares, ingenieros físicos, etc. Este es uno de los últimos reviews que encontré de microfluídica de microgotas. Entonces, a pesar de que hay papers, de cuántos papers hay de microfluídicos de microgotas, no solamente para hacer amplificación genética, sino para un sinfín de aplicaciones, es que pues todavía hay varios retos que resolver para poder realmente hacer esto un dispositivo comercial, digamos, o algo que sirva, o sea, que sirva no solamente para el conocimiento, sino que sea útil y que nos permita implementarlo en dispositivos comerciales. Hay que estandarizar o se plantea diferentes problemas, hay que estandarizar los principios de diseño, los formatos, los métodos de fabricación. Esta idea de que las gotas son monodispersas, sí son monodispersas, pero sí hay en algunos casos cierta comunicación intergotas, ¿no? Entonces hay que mejorar la bioquímica del surfactante y para que estén completamente aisladas unas de las otras. Eso también hemos trabajado, no lo presenté aquí, pero si invitan a Kenia, seguramente ella les puede dar mucho más detalles de cómo mejoramos esa interfase aceite-agua o fase oleosa, fase acuosa para que no hubiera intercomunicación entre las gotas. Y bueno, pues mi sueño es justo hacer como un lab in a box, ¿no? Un laboratorio en una caja, en un estuche o en un case, como que este es de Sandía, no olvidé poner el crédito, que pues justamente se pueda llevar a lugares donde no haya infraestructura, hospitalaria. Por ejemplo, pues estaba viendo que hay, según esta nota del periódico, hay aproximadamente 7 millones de mexicanos que viven aislados, sin agua, sin luz. Entonces, no solo es el reto de poner todo en un case, sino de que esto funcione también, no en pues, los equipos que compramos de Estados Unidos, donde se hacen las pruebas. Ya vimos la pandemia, los problemas que se tuvieron, porque pues los países que importaban estos equipos cerraban fronteras para atender a su comunidad, a su población. No, vemos la necesidad imperante de generar nuestra propia tecnología, pero además con nuestras propias necesidades. Es decir, esos equipos funcionan en aire acondicionado, ¿no? En zonas de alta bioseguridad. Entonces necesitamos ahora pues, meter mucho recurso humano, interés y mucho dinero también en que esto funcione en zonas de condiciones extremas, ¿no? Con otras temperaturas, donde no hay aire acondicionado, donde polvo quizá, donde no hay un profesional de la salud o donde una persona mínimamente entrenada para la toma de muestras después pueda hacer uso de este laboratorio, pues al menos semi-automatizado para poder detectar patógenos y pues hacer un diagnóstico temprano y un diagnóstico oportuno puede salvar vidas. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la invitación y pues cualquier duda aquí estoy. Muchas gracias, doctora Laura. Muy interesante todo lo que nos ha presentado, novedoso por lo menos para mí. Muchas gracias. Y abro la sesión de preguntas para la doctora. ¿Algo que no se haya entendido? Sí, doctor Neil. Hola, pues buenos días, muchas gracias, qué interesante plática. Gracias. Una pregunta es, esas gotitas son tan chiquitos que, pues no sé si hay problemas de señales, ¿no? O sea, quizás con tan poquita cantidad de líquido
o de muestra que tienes ahí, tienes que promediar eh, o hay problemas con señales con ruido eh, o cómo manejan esta parte. Sí, justamente, mira, la diapositiva que debí de haber mostrado, si me permiten, ya encontré. Ujú. No la incorporé, no sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, estas son más o menos las dimensiones del chip. Eso pues se cambia, ¿no? Pero pues sí, justamente el reto, ahorita es el chip de las gotas las generamos, luego las incubamos y las volvemos a inyectar en otro dispositivo de almacenamiento. Y bueno, pues sí, estamos teniendo problemas por las dimensiones, porque estas no son las últimas, pero bueno, es un reto detectar las gotas, ¿no? Es un reto el Mm, procesamiento. No tenemos todavía un stage automatizado, entonces, por ejemplo, estas pues harán unos cientos de gotas, pero necesitamos analizar 20,000, ¿no? Entonces, a la hora que lo movemos, pues no se puede cambiar un poco el foco, sí estamos teniendo problemas de eso, y en aprovechar toda la señal, ¿no? mm, Ahorita a lo mejor Kenia nos puede platicar un poco más, pero consideras el borde, no consideras el borde, ¿no? Consideras como central, la fluorescencia tampoco se distribuye de manera uniforme. Algunas gotas presentan como, florecen, pero tienen también como algunos puntitos, ¿no? Adentro del tamaño. Y sí. si quisiéramos medir pues muchas gotas, pues tenemos que utilizar un objetivo más chiquito para medir más, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya se vuelven mucho más pequeñas y Mm, pues depende mucho de la cámara que estemos utilizando. Entonces sí hay como ahí todavía un reto grande, ok. pues para poder decir cuál es la resolución real de nuestra prueba, ¿no? Ujú. Con todos los instrumentos y todas estas áreas. No solamente es el ensayo biomolecular, sino que ahora pues tenemos el reto tecnológico. Entonces Sí. sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Y pues invitadas todas, quien quiera colaborar. Estamos como pues cerrando el equipo de trabajo y pues ya ven que en la academia pasa esto que pues los estudiantes o los participantes van, vienen. Este, entonces pues siempre se tienen estos ciclos de mucha productividad y luego reincorporación de equipo. Entonces pues las colaboraciones están abiertas. ¿Otra pregunta? ¿Duda? Sí, otra pregunta para la doctora Laura. Yo tenía una pregunta, estos chips, ¿cuántas veces se pueden usar? Estos que estamos utilizando son de PDMS y son desechables. Ah, perfecto. Justamente, bueno, se pueden reutilizar, pero no con muestras de material genético. Ajá. Estamos todavía por probar algún método de limpieza, pero de momento lo estamos utilizando desechables. Uno de los materiales que utilizamos es el PDMS, es porque se utiliza mucho pues en laboratorios de prototipado rápido, es barato, entonces lo estamos pues utilizando solo una vez. Ujú. Ujú. Eventualmente se pueden pues incorporar el mismo diseño, pero en vidrio o en cuarzo, y pues esos es probable que se puedan reutilizar miles de veces, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para la doctora Laura? Genia, algo que se me olvidó que creas que es importante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No, pues hablando, por ejemplo, de justamente el análisis de imágenes, uno de los problemas que hemos estado teniendo es que generamos tanta información, porque las gotas se generan más o menos 1,000 por segundo. Entonces, tenemos mucha información y el problema justo es procesar esas 20,000, 30,000 gotas que estamos generando en pocos minutos y estamos trabajando en el sistema de detección para que sea lo más uniforme posible, que no tenga tanta dispersión y justamente la resolución que buscamos, pues la logremos alcanzar.
porque el problema, como mencionaba la doctora Laura, es que la iluminación en la fotografía no es uniforme. Entonces vienen, o sea, son muchos factores que están interfiriendo, como la cámara que estamos utilizando, la misma iluminación del microscopio, la lámpara que esté emitiendo la intensidad fluorescente para que podamos detectar la fluorescencia. Entonces es donde estamos ahorita, pues, tratando de mejorar las mediciones y parece ser que tenemos, bueno, buenos resultados. Ya en la reunión de la próxima semana habrá más avances y en alguna otra oportunidad, pues estaría muy padre que les podamos compartir al final cómo terminó este proyecto en el que hemos trabajado bastante. Ujú. Bueno, si me permiten mencionar una de las ventajas de las ideas, por ahorita lo estamos probando para SARS-CoV-2, pero bueno, la huella, digamos, de la instrumentación es pequeña por la microtecnología, entonces fácilmente se pueden, pues se podrían diseñar como diferentes canales para medir varias cosas en simultáneo, o hacer un diseño multiplexado, por ejemplo, pues donde, esa es también una idea que queremos hacer, si alguien quiere ayudarnos a implementarla, es pues que brillen en verde para SARS-CoV-2, pero si es influenza brille en rojo y si es azul sea, no sé, el virus sinicital, ¿no? Como las pruebas rápidas, hay algunas duales o triples incluso, que no sé por qué son difíciles de conseguir en México, pero ya existen, pues para saber si no tienes una es otra, o pues no sé, chikungunya, Zika, dengue, ¿no? Que son virus tropicales que afectan Ujú. también a un sector importante de nuestra población, justo donde no hay infraestructura hospitalaria. Bien. ¿Más preguntas para la doctora Laura? Bueno, si ya no hay más preguntas, pues quiero nuevamente agradecerle a la doctora Laura Adriana para su participación en el seminario Roberto Ortega y más adelante le haremos llegar su constancia de Muchas participación. gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Muy buena Gracias por la plática. plática, muy interesante. Gracias, sí, exacto. Gracias, Gracias Gracias. Mil. por la Hasta plática. luego. Gracias, Hasta García. luego. Hasta luego. Gracias, Buen Hasta día. Kenia. Hasta luego. luego. Bye. 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 Hasta luego.